185.000 soldados no lograron doblegar a este ángel, protagonista de una de las narraciones más extraordinarias de la Biblia. Las escrituras sagradas detallan la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo, y la historia de Ezequías frente a sus numerosos enemigos constituye uno de los ejemplos más elocuentes. Ezequías fue un hombre que se opuso al terrible legado de su padre Acab. Durante su reinado de 8 años, se le atribuyó el inusual mérito de actuar conforme a lo recto ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su antepasado David. Aconteció que en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá, comenzó su mandato. Tenía 25 años al iniciar su reinado, el cual se extendió por 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él procedió con rectitud ante la mirada del Señor, siguiendo el ejemplo de todas las acciones de su padre David, según se relata en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 3. Ezequías fue uno de los contados monarcas que eliminó los lugares de culto elevados. Además, derribó los postes idolátricos de acera y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había fabricado siglos atrás, conocida como Neustán, que se traduce como imagen de bronce, referenciada en Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y colócala sobre un mástil. Y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, si esta persona miraba a la serpiente de bronce, viviría. Resulta lamentable que este objeto, utilizado por Dios para liberar al pueblo, se transformara en fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías sería considerado un rey distinguido, superior a otros monarcas en su observancia de los mandamientos divinos. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 4 y 5, se lee: removió los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los postes rituales de acera y despedazó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta ese tiempo los hijos de Israel quemaban incienso a ella y la llamaban Neustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel. Antes de él no hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni lo hubo después de él. Tras leer sobre la infidelidad y los actos atroces de tantos reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías representó un alivio. Su reinado prosperó en todas sus empresas porque el Señor estaba con él, como se indica en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 6 a 16. Dado que fue fiel al Señor y no se desvió de él, sino que observó los mandamientos que el Señor había impartido a Moisés, el Señor lo acompañó, y tuvo éxito en todo lo que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y cesó de servirle. Además, derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus confines, desde las torres de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Sucedió en el 4.º año del rey Ezequías, que correspondía al 7.º año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que Salmanasar, rey de Asiria, avanzó contra Samaria y la sitió. La tomaron después de 3 años, es decir, Samaria fue conquistada en el 6.º año de Ezequías, que era el 9.º año de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los estableció en Hala, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto. No escucharon ni ejecutaron todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. En el 14.º año del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis: he errado, retírese de mí y pagaré lo que usted exija. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. En consecuencia, Ezequías le entregó toda la plata que se halló en la casa del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese tiempo, Ezequías retiró el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes que el propio Ezequías, rey de Judá, había cubierto, y se lo dio al rey de Asiria.
El sucesor de Salmanasar, conquistador de Israel, era el rey asirio contra quien Ezequías tendría que confrontar. Desafortunadamente para Judá, los acontecimientos no se desarrollaron según lo previsto. Sennacherib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando únicamente Jerusalén. Fue en ese instante que Ezequías pudo haber deducido que había evaluado incorrectamente la situación. Previamente, había admitido ante Sennacherib su error y ofreció un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda era ingente, y Ezequías envió toda la plata y el oro que pudo encontrar, incluso despojando de oro el templo. No obstante, la situación estaba a punto de agravarse. Dios permitiría que los asirios rodearan Jerusalén para probar la fe de Ezequías y manifestar su propio poder a su pueblo. Sennacherib no consideró suficiente el rescate de Ezequías o, de cualquier modo, buscaba una excusa para atacar Jerusalén. El monarca asirio envió una delegación y un ejército masivo a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Entonces Ezequías, rey de Judá, comunicó al rey de Asiria en Laquis: «He errado, retírese de mí y pagaré lo que usted exija». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10,000 talentos de plata y 1,000 talentos de oro. Ezequías, por tanto, le entregó toda la plata encontrada en la casa del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella ocasión, Ezequías desmontó las puertas del templo del Señor y los postes que él mismo, Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y se los dio al rey de Asiria. Luego, el rey de Asiria envió a Tartán, Rabsaris y Rabsaqué con un formidable ejército desde Laquis hacia Ezequías, en Jerusalén. Ascendieron y llegaron a Jerusalén. Una vez allí, se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, que se encuentra en el camino del campo del lavandero. Entonces llamaron al rey, y salieron a su encuentro Eliaquim, hijo de Hilcías, encargado del palacio, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista. Rabsaqué les dijo: «Digan a Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué fundamentas tu confianza? Dices tener estrategia y poder para la guerra, pero son solo palabras vanas. Ahora, ¿en quién confías para rebelarte contra mí? Mira, confías en Egipto, ese bastón de caña quebrada que, si alguien se apoya en él, le entrará en la mano y la atravesará. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dicen, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este el Dios cuyos altares y lugares altos Ezequías quitó, diciendo a Judá y a Jerusalén, deben adorar delante de este altar en Jerusalén? Ahora, pues, haz un trato con mi señor, el rey de Asiria, y te daré 2,000 caballos, si puedes poner jinetes en ellos. ¿Cómo puedes rechazar a uno de los menores oficiales de mi señor, confiando en Egipto por carros y jinetes? ¿Y ahora, he subido contra este lugar para destruirlo sin el Señor? El Señor me dijo: sube contra esta tierra y destrúyela. Conforme a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 30, el portavoz real de Sennacherib expuso lo que consideraba los hechos para que Ezequías y su pueblo abrieran sus puertas y se rindieran. Primero, Egipto era un aliado inútil que no los liberaría, lo cual era cierto. En segundo lugar, estaba seguro de que el pueblo de Judá había enfurecido a su Dios al destruir los lugares de culto, es decir, los lugares altos y los altares prohibidos que Ezequías había demolido. Claro está, Ezequías tenía razón al demolerlos. Sin embargo, incluso los seguidores del rey probablemente cuestionaban sus acciones a la luz de lo que estaba sucediendo. En tercer lugar, el portavoz de Sennacherib le recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para rechazar al ejército asirio. Dado el esfuerzo de Ezequías en sobornar a Asiria, esto también era probablemente cierto. Por último, afirmó que el propio Señor le había dicho que atacara y destruyera esa tierra, básicamente diciendo: «Oye, tu Dios está de mi lado». Esto era una mentira, pero para los desmoralizados habitantes de Jerusalén, podría haber parecido que tenía razón. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído ante Asiria. Y esos mismos crueles conquistadores ahora estaban a sus puertas. Entonces Eliaquim,
hijo de Hilcías, Sebna y Joa dijeron a Rabsaqué, por favor, hable con sus siervos en arameo, pues lo entendemos, no hable con nosotros en hebreo en presencia del pueblo que está en la muralla. Pero Rabsaqué replicó, ¿acaso mi señor me envió a hablar estas palabras solo a su señor y a usted, y no también a los hombres que están en la muralla, quienes, como ustedes, tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina? Entonces Rabsaqué se puso de pie y gritó en voz alta en hebreo, escuchen la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, no dejen que Ezequías los engañe, pues él no podrá liberarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo, ciertamente, el Señor nos librará, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Tal como se lee en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 31 al 33. La solicitud de los tres hombres de que las negociaciones se llevarán a cabo en arameo y no en hebreo tenía la intención de proteger a los oyentes sobre la muralla de las amenazas, pero el portavoz asirio no se inmutó. Quería que todos temieran el ultimátum de su rey, incluso amenazó al pueblo en hebreo de la manera más repulsiva imaginable. Luego advirtió al pueblo que no creyera en las promesas hechas por Ezequías sobre la intervención del Señor para salvarlos. ¿Hasta cuándo seguiría el pueblo de Judá confiando en su rey ante esta diatriba? No escuchen a Ezequías, pues así dice el rey de Asiria, hagan la paz conmigo y ríndanse a mí, y cada uno de ustedes comerá de su propia vid y de su propia higuera, y beberá del agua de su propio pozo. Hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, una tierra de granos y de vino nuevo, una tierra de pan y de viñas, una tierra de olivares y de miel. Así vivirán y no morirán. No escuchen a Ezequías, pues él los engaña diciendo que el Señor nos librará, según Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 31 y 32. El portavoz ofreció al pueblo paz y prosperidad a cambio de su rendición. Estas palabras podrían haber sido atractivas para el pueblo de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiado y aislado del resto del mundo. Los asirios también declararon inequívocamente que la deportación a una tierra similar a la de ellos era parte del acuerdo, prometieron una tierra de granos y vino nuevo, olivares y miel. De la misma manera, Satanás tienta a los creyentes con ofertas atractivas, pero el pecado nunca cumple todas sus promesas. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? ¿Acaso ellos han librado a Samaria de mi mano? ¿Cuáles entre todos los dioses de estas tierras han librado sus tierras de mi mano, para que el Señor pueda librar a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo se mantuvo en silencio y no le respondió una palabra, pues había una orden del rey que decía, no le respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo del palacio, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus ropas rasgadas y le informaron sobre las palabras de Rabsaqué. Como se narra en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 33 al 37. El discurso concluyó con varias preguntas retóricas, cuya esencia era que los dioses de las naciones no habían liberado a sus seguidores de las garras del rey asirio, ni el Señor salvará a Jerusalén. Furiosos por este encuentro, los hombres de Ezequías regresaron al rey con las ropas rasgadas por la angustia. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Luego envió a Eliaquim, responsable del palacio, a Sebna, el escriba, y a los principales sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron, así dice Ezequías, este es un día de angustia, reprobación y vergüenza, los niños están a punto de nacer, pero no hay fuerza para darles a luz. Quizás el Señor tu Dios escuche todas las palabras de Rabsaqué, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios vivo, y reprenda las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda aquí, tal como se registra en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Al oír el informe, el rey Ezequías hizo lo mismo que sus hombres,
rasgó sus ropas. Luego, debió haberse preguntado cómo había ocurrido un cambio tan terrible. Después de todo, había sido obediente a Dios, renovado el culto en Judá, seguido las instrucciones del Señor y prosperado anteriormente como resultado de la providencia divina. Pero Dios permanecía definitivamente en silencio en ese momento. La historia sirve como un buen recordatorio de que la fidelidad a Dios no te protege de la adversidad, sino que te prepara para esos desafíos. Estarás mejor preparado para enfrentar problemas y sufrimientos si vives tu vida desde una perspectiva divina, confiando en Él tanto en los malos como en los buenos tiempos. También tendrás la oportunidad de presenciar a Dios en acción. El rey Ezequías entró en el templo del Señor para adorar, a pesar de su angustia. Además, hizo algo que muchos de sus predecesores no hicieron, envió una delegación cubierta de cilicio para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Explicaron al profeta de Dios la terrible situación de Judá y le informaron que el jefe asirio había venido a burlarse del Dios vivo. Entonces los siervos del rey Ezequías fueron a Isaías. Isaías les dijo, digan a su señor, así dice el Señor, no temas las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han insultado. He aquí, pondré un espíritu en él, oirá un rumor y regresará a su tierra, y haré que caiga por la espada en su propia tierra, según Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Isaías ya sabía todo esto, porque Dios lo sabía. Como resultado, dio a los siervos un mensaje para Ezequías que comenzaba con la orden de no tener miedo. Este mandato aparece con frecuencia en la Biblia, es la manera de Dios de calmar a su pueblo, infundir confianza y asegurar que Él tiene todo bajo control. Puedes confiar en mí. El Señor no solo había oído las palabras blasfemas de Rabsaqué, sino que también planeaba responder a ellas. En lugar de derrotar a Jerusalén, el rey Sennacherib regresaría a su tierra y moriría por la espada. Cuando supo que el rey de Asiria había dejado Laquis, Rabsaqué volvió y encontró al rey luchando contra Libna. Después, el rey oyó decir sobre Tiraca, rey de Etiopía, ha salido para luchar contra ti. Entonces, nuevamente envió mensajeros a Ezequías, diciendo, digan a Ezequías, rey de Judá, no deje que su Dios, en quien confía, lo engañe diciendo que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Seguramente ha oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las tierras, destruyéndolas completamente. ¿Y usted será liberado? Los dioses de las naciones que mis antepasados destruyeron los liberaron, Gozán, Harán y los edenitas en Telasar. Donde está el rey de Amat, el rey de Arpad y el rey de las ciudades de Sefarbaim e Iba, como se relata en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 8 al 13. El portavoz real de Sennacherib, probablemente acampado cerca de las murallas de Jerusalén esperando una respuesta de Ezequías, recibió noticias de que el rey había retirado su ejército de Laquis y estaba combatiendo en Libna, situada a unos 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Sennacherib supo que el rey de Cus se preparaba para luchar contra él, lo que hizo que el monarca asirio desviara su atención de Jerusalén por un tiempo. Sennacherib se aseguró de que Ezequías supiera que regresaría, repitiendo las amenazas hechas anteriormente por su subordinado. Conforme a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19, entonces Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Subió a la casa del Señor y la extendió ante el Señor, y Ezequías oró delante del Señor, oh Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para insultar al Dios vivo. Verdaderamente, oh Señor, los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras, y arrojaron sus dioses al fuego, pues no eran dioses, sino obra de manos humanas, madera y piedra. Por tanto, oh Señor nuestro Dios, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Cuando leyó la carta de Sennacherib, Ezequías no rasgó sus vestiduras en agonía,
En cambio, la llevó al templo, la colocó delante de Dios y oró. Ezequías oró al Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, reconociendo su sumisión al Rey divino. Recordó a Dios una relación especial con Israel, a diferencia de las relaciones aparentes entre los pueblos conquistados y los falsos dioses de las naciones derrotadas por Asiria. Sabía que ninguno de los dioses de las naciones había liberado a su pueblo porque fueron creados por manos humanas y no tenían poder. Pero el Señor no es así, no es una creación humana, sino el creador del hombre. Él creó los cielos y la tierra. La carta de Sennacherib fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios, y suplicó a Dios que se reivindicara a sí mismo y a su pueblo. Ezequías recordó a Dios que la concesión de su petición traería gran gloria a Dios. Esta oración sirve de modelo para los creyentes afligidos. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió un mensaje a Ezequías, diciendo, «Así dice el Señor Dios de Israel, he oído la oración que me hiciste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él, la Virgen, la hija de Sión, te desprecia y se burla de ti, la hija de Jerusalén sacude la cabeza detrás de ti. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos con arrogancia? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus siervos has insultado al Señor y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a las regiones más remotas del Líbano, corté sus cedros más altos y sus cipreses escogidos. Llegué a su alojamiento más remoto, a su bosque más frondoso. Cavé y bebí aguas extranjeras, y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo lo determiné, desde los días antiguos lo planeé, y ahora lo he traído a la existencia para que convirtiera ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, impotentes, están aterrorizados y avergonzados, son como la hierba del campo y la vegetación verde, como la hierba en los tejados, quemada antes de madurar. Yo sé cuándo te sientas, cuando sales y entras, y también tu furor contra mí. Porque te has enfurecido contra mí y tu tumulto ha llegado a mis oídos, pondré mi anzuelo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te llevaré de vuelta por el camino por el que viniste. Dios escuchó a Ezequías y respondió una vez más a través de Isaías. Sennacherib fue ridiculizado con la respuesta poética que ensalzó el gobierno soberano de Dios sobre las naciones. El rey asirio no solo se había burlado de Judá y su rey, sino también de Dios, y había blasfemado contra el Dios de Israel. Aunque Sennacherib había asumido arrogantemente su propio liderazgo y quizás había abierto camino a través de muchas naciones, no tenía idea de que sus victorias estaban predestinadas por Dios como parte de su largo plan. El rey asirio era, por lo tanto, solo un peón en el reino de Dios. Sennacherib no podría hacer un movimiento o tener un pensamiento particular del cual Dios no estuviera al tanto, incluyendo cualquier ira dirigida hacia el Señor. Sennacherib, a su vez, descubriría cuán insignificante era cuando Dios lo arrastrara de vuelta a Asiria. Y esto será una señal para ti, Ezequías, este año comerás lo que crezca por sí mismo, y en el segundo año, lo que brote de lo mismo, pero en el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. El remanente de la casa de Judá que sobrevivió echará raíces hacia abajo y producirá fruto hacia arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión un grupo de sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto, conforme a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 29 al 31. Dios dio palabras de consuelo a un rey y su pueblo que enfrentaban un sitio inevitable y hambruna por temor a los asirios. El pueblo de Jerusalén no podía salir de las murallas para sembrar, pero la señal de Dios para Ezequías fue que el pueblo de Jerusalén comería de las cosechas de las semillas que crecieron por sí mismas. En los próximos 2 años podrían sembrar y cosechar, plantar viñas y comer sus frutos en el tercer año. Judá no sería destruida, un remanente sobreviviría, daría frutos y saldría de las murallas de Jerusalén, porque el Señor es celoso por su gloria y por su pueblo del pacto. Por tanto, así dice el Señor sobre el rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no lanzará una flecha aquí,
no vendrá delante de ella con escudo, ni construirá un montículo de asedio contra ella. Por el camino que vino, por él regresará, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. Porque defenderé esta ciudad para salvarla por mi causa y por causa de mi siervo David, según Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 32 al 34. Dios defendería a Jerusalén contra Sennacherib. Lo haría por sí mismo y por su siervo David. Dijo Dios, no permitiría que un rey impío frustrara sus planes. También cumpliría su promesa a David de mantener a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre, una promesa que finalmente culminaría en el reinado de Jesucristo, nuestro Señor. Esa noche, el ángel del Señor salió y dio muerte a 185,000 hombres en el campamento asirio. Cuando los demás se levantaron a la mañana siguiente, todos estos yacían muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió, regresó a casa y vivió en Nínive. Mientras adoraba en la casa de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y Esaradón, su hijo, reinó en su lugar, como se narra en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos 35 al 37. Solo un golpe del ángel del Señor fue necesario para liberar a Ezequías de su enemigo. 185,000 soldados asirios perecieron en un instante. Sennacherib se vio repentinamente obligado a regresar a casa, desprovisto de su ejército. Más tarde, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron. El rey asirio, al igual que el filisteo Goliat, había desafiado al Señor por no proteger a Jerusalén, pero al final, el dios de Sennacherib fue incapaz de proteger a su devoto seguidor, incluso en su propio templo. Para concluir, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Comparte también este video para que más personas puedan verlo. Que Dios te bendiga.